Gloria al Señor, Dios les bendiga. Estamos muy contentas por estar nuevamente con ustedes. Que el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes allá donde quiera que se encuentren. Muchas bendiciones. Que el Señor, esperemos que el Señor sea el que hable el día de hoy a nuestras vidas y que hable en la vida de cada uno de ustedes, de todos los que nos van a escuchar, de todos los que nos van a ver. Vamos a iniciar con este tiempo de la palabra. Es una grande bendición el poder estar nuevamente transmitiendo un tiempo de la palabra del Señor, aprendiendo juntos, aprendiendo de la palabra juntos. Yo creo que el Señor es el que habla a nuestras vidas, el que nos llena, el que pone en nuestro corazón una palabra de aliento. Y hoy vamos a pedirle al Señor que sea Él el que ponga una palabra correcta para nuestras vidas, que podamos recibir lo que tal vez estamos buscando en estos momentos. Así que yo te voy a invitar a que vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios, a que no te despegues. Te voy a invitar a que no te despegues allá de la transmisión, que nos acompañes en este tiempo de palabra, que invites también allá más amigos, a familiares, para que podamos aprender todos juntos. Amén. La palabra del Señor es muy extensa, pero yo creo que si empezamos a escuchar de poquito en poquito, el Señor va añadiendo a nuestra vida sabiduría, entendimiento, y vamos aprendiendo cada día más de su palabra. Vamos a iniciar con una oración, poniendo este tiempo en las manos del Señor. Vamos a darle gracias al Padre porque nos da la oportunidad, amén, y que sea Él el que hable en nuestras vidas, que sea Él el que ponga palabra de aliento, palabra de ánimo para cada uno de nosotros, que nos fortalezca y que nos llene de su presencia, amén. Vamos a poner el tiempo de palabra en las manos del Señor Jesús. Gloria al Señor. Amén. Vamos a pedir al Señor que pues Él habla en nuestra vida, que Él sea el que redarguya nuestros corazones, y que pues esta palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón sea de mucha bendición para todos ustedes y tanto como para nosotras lo va a hacer. Así que vamos a orar al Señor para que Él sea el que use nuestros labios, use las palabras correctas y ponga en nosotras las palabras correctas para poder hablarles de este tema. Así que vamos a orar al Señor. Amado Salvador, en esta hora nos acercamos, Señor Jesús, delante de tu presencia, dándote gracias, mi Dios, porque tú eres fiel, porque tú eres maravilloso y para siempre es tu misericordia. Hoy, Padre amado, estamos delante de ti, Señor, pidiéndote, mi Dios amado, que tú seas el que hable a tu pueblo, el que hable a tus hijos, el que habla a nuestras vidas, el que habla a nuestros corazones, el que toque y redarguya nuestras vidas y nuestros corazones, el que hable a través de nuestros labios, Señor, el que sea el que nos use, Señor, poderosamente, Padre amado, que usted sea el que, Señor, nos ayude en cada momento, en cada momento difícil, Señor. Usted es nuestra fuerza, es, Señor, nuestra fortaleza, que a través, Señor, de esta transmisión y de este día, Señor, tu pueblo pueda, Señor, escuchar tu voz y pueda escuchar, Señor, lo que hoy tú quieres hablar a cada uno de tus hijos, a cada uno, Señor, de las personas que van a escuchar tu palabra, que están escuchando tu palabra, amado Rey, que usted sea el que hable, que usted sea el que se mueva poderosamente. Le damos gracias, Señor Jesús, le damos gracias, amado en el nombre de Dios, en el nombre de Dios. Amén. Amén y amén. Gloria al Señor. Pues como pueden ver allá en el tema, el día de hoy el Señor ponía en nuestro corazón el poderles compartir un poco sobre esta historia, una historia que es muy bonita, la historia de José. Amén. No sé si alguno de ustedes ya hayan escuchado o hayan leído alguna vez la historia de José el Soñador, pero hoy el Señor nos hablaba a nuestro corazón y ponía esta palabra en nuestras vidas, y hoy queremos compartir con ustedes un poco de esta historia, una historia que nos enseña y nos muestra diferentes puntos para poder persistir en nuestros sueños. Como lo pueden ver en el título, el tema se llama Persiste en tus sueños. Yo creo que de aquí, de todos los que estamos en estos momentos tal vez conectados y nosotras, creo que todos tenemos en esta vida sueños, metas, ya sea para esta tierra, y también tenemos sueños y metas para en lo celestial. Tal vez dentro de la iglesia, tal vez tenemos
tal vez sueños o metas que quisiéramos cumplir. Amén. Yo creo que todos tenemos algunas metas que tal vez hemos trazado. Amén. Y sobre eso vamos a estar hablando, sobre los sueños, sobre cómo persistir, cómo perseverar, cómo poder alcanzar cada meta y cada sueño que tal vez nos hemos propuesto. Es un bonito tema para que podamos aprender a llevar nuestras metas, nuestros planes junto con la mano de Dios, porque muchas veces ponemos planes, hacemos planes, pero no van de acuerdo a la voluntad de Dios, y precisamente hoy vamos a compartirles sobre este tema, así que les invitamos a que pongan mucha atención y que pues puedan estar atentos sobre este tema. Amén. Nuestra hermana Mariana nos va a hacer la lectura del versículo, que es sobre la historia de José. Amén. Como decía Luz, vamos a estar hablando sobre los sueños. Si bien decía Luz, muchos de nosotros tenemos metas, tenemos sueños, tenemos anhelos en nuestro corazón que nosotros queremos cumplir. Y bueno, pues esta historia nos enseña muchas cosas, nos enseña acerca de este jovencito, el cual pues pasó procesos difíciles en los cuales Dios se glorificó en su vida. Así que vamos a darle lectura, así que te invito a que ahí donde estás, tú puedas abrir tu Biblia en Génesis 37 y vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el 36. Así que les voy a dar lectura y la palabra del Señor dice: Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilhá y de Zilpa, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Cierto día, José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía, pues les dijo: préstenme atención, que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Sus hermanos replicaron: ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más porque los sueños que él les contaba. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo: tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencias. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre le reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido?, le preguntó. ¿Acaso tu madre y tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. En cierta ocasión, los hermanos de José se fueron a Siquem para apacentar las ovejas de su padre. Israel le dijo a José: tus hermanos están en Siquem apacentando las ovejas. Quiero que vayas a verlo. Está bien, contestó José. Israel continuó: vete a ver si tus hermanos y el rebaño están bien y tráeme noticias frescas. Y lo envió desde el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquem, un hombre lo encontró perdido en el campo y le preguntó: ¿qué andas buscando? Ando buscando a mis hermanos, contestó José. ¿Podría usted indicarme dónde están apacentando el rebaño? Ya se han marchado de aquí, le informó el hombre. Les oí decir que se dirigían a Dotán. José siguió buscando a sus hermanos y los encontró cerca de Dotán. Como ellos alcanzaron a verlo de lejos, antes de que se acercara, tomaron un plan para matarlo. Se dijeron unos a otros: ahí viene ese soñador, ahora sí que llegó la hora, vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas, y diremos que lo devoró un animal salvaje, y a ver en qué terminan sus sueños. Cuando Rubén escuchó esto, intentó librarlo de las garras de sus hermanos, así que les propuso: no lo matemos, no derramen sangre, arrójenlo en esta cisterna en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos,
le arrancaron la túnica muy elegante, lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Luego se sentaron a comer. En eso, al levantar la vista, divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galad. Sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá les propuso a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. Al fin de cuentas, es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Fue así como llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén volvió a la cisterna y José ya no estaba ahí, se rasgó las vestiduras en señal de duelo. Regresó entonces a donde estaban sus hermanos y les reclamó: ya no está este muchacho, ¿y ahora qué hago? Enseguida los hermanos tomaron la túnica especial de José, degollaron un cabrito y con la sangre empaparon la túnica. Luego la mandaron a su padre con el siguiente mensaje: encontramos esto. Fíjate bien si no es la túnica de tu hijo. En cuanto Jacob lo reconoció, exclamó: sí, es la túnica de mi hijo. Seguro que un animal salvaje se lo devoró y lo hizo pedazos. Y Jacob se rasgó las vestiduras y se vistió de luto y por mucho tiempo hizo duelo por su hijo. Todos sus hijos y sus hijas intentaban calmarlo, pero él no se dejaba consolar, sino que decía: no, guardaré luto hasta que descienda al sepulcro para reunirme con mi hijo. Así Jacob siguió llorando la muerte de José. En Egipto los madianitas lo vendieron a un tal Potifar, funcionario del faraón y capitán de la guardia. Amén. Bueno, esta es una historia que nos muestra y nos enseña algunos puntos que nosotras pudimos rescatar. Esta es la historia de José. Podemos ver que al inicio de la historia nos dice que José era un jovencito de 17 años. Vemos aquí que José era muy joven. Amén. Y dice que él apacentaba las ovejas. Pero dice que él tenía también a sus hermanos, pero sus hermanos pues ya eran más grandes que él era el más pequeño. Aquí podemos ver algo muy importante, y es que Dios había puesto la mirada en José siendo el más pequeño. Amén. Algo muy bonito, porque a veces nosotros nos fijamos tanto en la edad o nos fijamos tanto en el tiempo de vida que tal vez una persona ha vivido, tal vez la experiencia, amén, porque a veces cuando un joven comparte la palabra o cuando una doncella comparte la palabra o predican o se hacen notar dentro de la iglesia, a veces por muchas circunstancias a veces somos juzgados por medio de los hermanos, de las personas que tal vez están fuera de la iglesia. Y a veces porque pensamos o porque piensan que tal vez un joven tal vez no tenga la experiencia suficiente para poder compartir, para poder enseñar a alguien que tal vez ya ha vivido tal vez cosas más fuertes que ese joven que está compartiendo la palabra. Pero aquí podemos ver que José, podemos ver que aún en medio de que era joven, de que tenía apenas 17 años, él tenía una forma de pensar y él tenía una tal vez madurez ya bastante desarrollada. Podemos ver que él era un poquito más maduro que sus hermanos, que nada más porque su padre, aquí en la historia nos menciona que su padre de José era Jacob, y dice que Jacob como que le tenía un aprecio más grande hacia José que hacia los demás hijos que él tenía. Amén. Y por causa de esto, los hijos, los hermanos de José, como que de cierta manera tenían cierto rencor hacia José. ¿Por qué? Porque su padre como que tenía más afecto hacia él. Amén. Así que podemos ver que tal vez los hermanos de José, aunque tenían una edad más avanzada, eran un poco inmaduros en cuanto a ese tema de que pensaban que tenían como cierta envidia hacia José porque su padre pues tenía como que un diferente afecto hacia José que hacia sus demás hijos. Amén. Y también algo que pues pudimos notar en la historia es que a José sus propios hermanos lo vendieron. Podemos ver que los hermanos de José no querían a José, no sentían tal vez ese afecto de hermanos hacia José. Todos
todos los hermanos de José como que de cierta manera lo hacían de menos. ¿Por qué? Porque Dios le daba a José ciertos sueños, Dios le permitía a José soñar algunas cosas. Y al momento de que José les contaba eso a sus hermanos se burlaban, sus hermanos se enojaban más con José porque decían, ¿cómo es que nosotros vamos a servirle a José? En una ocasión José soñó, amén, que sus hermanos le estaban sirviendo de una manera. Y al momento de que José le contó eso a sus hermanos, ¿qué hicieron? Pues se enojaron y agarraron como que más envidia, más rencor hacia José. Y en una ocasión pues podemos ver que estando José junto con sus hermanos, ellos tomaron la decisión de primero matarlo. Y al momento de que vieron que no podían hacer eso o tomaron otra decisión que fue venderlo, podemos ver que él fue vendido a los ismaelitas, amén. Y podemos ver cómo los hermanos de José se libraron muy fácil de José, amén. Y por ahí pudimos notar 3 puntos que vamos a mencionarles a continuación. 3 puntos importantes que son como consecuencias de no ver cumplidos nuestros sueños. A veces, como lo decía al principio, todos tenemos sueños. Y todos tal vez en cierto momento decimos vamos a cumplir esos sueños y nos proponemos tal vez planes, nos proponemos tal vez ciertas reglas para poder llegar hacia donde queremos llegar. A veces tal vez hablando materialmente o terrenalmente, a veces como jóvenes, hablando de mí, a veces como jóvenes nos proponemos muchas cosas. Una de ellas tal vez en mi caso es tal vez construir a lo mejor en el futuro o tener algo para mí, amén, por ejemplo una carrera, por ejemplo tener una casa, tener un auto. Creo que es como uno de los sueños más principales que se puede ver en los jóvenes, que a veces decimos, no, pues yo cuando sea grande o cuando ya tengo una cierta edad, yo quiero tener tal vez un carro, quiero construir una casa, quiero terminar una carrera, pero para poder llegar a esa meta, para poder cumplir ese sueño, tenemos que pasar por ciertos pasos que tal vez nos proponemos. Por ejemplo, el terminar una carrera, ¿qué tenemos que hacer? Pues nos proponemos tal vez terminar la primaria, terminar la secundaria, terminar el bachillerato, la preparatoria, terminar la universidad, y son pasos y es todo un proceso para poder llegar hacia la meta. Si nosotros nos saltamos eso, pues no vamos a poder llegar a la meta. ¿Por qué? Porque para poder llegar a la meta tenemos que forzosamente pasar por ciertos pasos, amén. José era un joven lleno de sueños, amén. Hablando espiritualmente a José, pues el Señor le daba revelaciones a través de sueños, amén. Tal vez él no se proponía en ese tiempo de cumplir o llegar a tener algo, pero él en medio de su tal vez inmadurez, lo podemos decir así, el Señor le daba a él ciertos sueños donde le mostraba el Señor que él podía y que él tenía que tal vez cumplir con ciertas cosas. El Señor en sus sueños le decía que él iba a ser servido por sus hermanos, amén. Y podemos ver aquí algo muy importante en los hermanos de José, y es que los hermanos de José en cierto momento sintieron envidia, amén. Y ese es el primer punto que vamos a tocar para un punto que si nosotros lo tenemos o tal vez estamos sintiendo como que cierta envidia, eso va a causar que nuestras metas y que nuestros sueños no sean cumplidos. ¿Por qué? Porque la envidia es un sentimiento muy fuerte que si se apodera de nosotros, en vez de traer bendición, vamos a acarrear maldición para nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Amén. 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 Ya nos decía Luz, algo que podemos notar aquí es la envidia que tenían los hermanos de José hacia él. Amén. Dice que su envidia iba creciendo conforme ellos iban escuchando lo que José les contaba. Y yo me imagino que José feliz decía, pues yo soñé esto. Y yo creo que con el amor que le tenía a sus hermanos, fue y les contaba. Y sin embargo ellos como que lo hacían a un lado, lo hacían menos. Y de cierta u otra forma querían opacar los sueños de José. Querían hacerle sentir que no iba a poder lograr cumplir sus metas o cumplir los sueños que el Señor le daba. Y podemos ver que la envidia, como dice Luz, es algo
muy fuerte. Es algo que no solamente te daña a ti, sino que daña a toda tu familia, porque pues acarrea cosas que no están bien delante de Dios, porque a veces sin querer, a veces como que nos sentimos o envidiamos a alguien que vemos que va creciendo tal vez en el ministerio, que va creciendo tal vez, no sé, económicamente, o va creciendo en ciertas circunstancias de su vida o en ciertas cosas de su vida, y a veces como que decimos, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Y a veces no nos ponemos a pensar qué tal si esa persona está luchando por sus sueños, está luchando porque se cumplan los sueños que esa persona tiene, y a veces nos afanamos tanto a ver a los demás, nos afanamos a criticar a los demás, a poner nuestra vista en los demás, a estar envidiando a los demás, y eso hace que nosotros no podamos cumplir al 100% nuestros sueños. ¿Por qué? Porque no nos enfocamos en nosotros. Amén. Podemos ver que los hermanos de José se enfocaron nada más en destruir los sueños de José. Yo me imagino que si ellos no hubieran hecho eso, o no hubieran tenido envidia de su hermano, hubiera sido otra historia, y ellos hubieran también cumplido muchos sueños y muchas metas que tal vez ellos tenían. Pero podemos ver que se enfocaron en destruir los sueños de José. Amén. En hacerlo sentir mal, en hacerlo sentir como que tú no vas a poder, o cómo es que tú, siendo el más chiquito, vamos a nosotros a tener reverencia contigo, vamos a servirte. Y podemos ver que igual su padre se puso a meditar en esto, que su padre le dijo, ¿cómo es que tu madre y yo vamos a hacer reverencia a ti? Y como que de cierta forma, como les comento, querían hacerlo sentir que no iba a pasar o no se iban a cumplir los sueños que Dios le estaba revelando a José. Y más adelante podemos ver que sus sueños fueron cumplidos. Amén. Y a mí me bendice esta historia, porque puedo ver, a pesar de todo lo que pasó, a pesar de que nadie creía en él, de su familia, a pesar de que lo menospreciaron, de que lo vendieron, de que lo trataron mal, de que de cierta u otra forma lo echaron fuera de sus vidas, él siguió y pudo cumplir los sueños que él tenía y los sueños que Dios puso en su corazón. Algo que nosotros tenemos que aprender es a luchar por nuestros sueños. Y saber que primero los sueños que tenemos que cumplir son los sueños de Dios. Porque a través de lo que nosotros cumplamos las metas y los sueños que Dios tiene para nosotros, todos los sueños que nosotros tenemos dentro de nosotros, lo vamos a poder cumplir. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos haciendo la voluntad del Señor. Hay muchos jóvenes que el día de hoy están diciendo, es que ¿por qué no puedo cumplir esta meta? ¿Por qué no puedo cumplir este sueño? Es porque tú no estás cumpliendo primero los sueños y las metas de Dios. Amén. Cuando tú aprendas a cumplir eso, y cuando tú aprendas a esperar en Dios, y cuando tú aprendas a no tener envidia, a no tener enojo, a no tener un carácter que es desagradable delante de Dios, vas a ver que tu vida va a cambiar totalmente, y vas a poder cumplir tus sueños, vas a poder cumplir tus metas, y aún vas a poder ser exaltado aún más. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo a cumplir los propósitos de Dios, a obedecer al Señor sobre todas las cosas, a que aunque te digan a ti, es que eres joven y no vas a lograrlo. Y como decía Luz al principio, a veces los hermanos mismos de la congregación tal vez nos han hecho sentir como que no podemos, o nos han hecho sentir como que es que están jóvenes y qué nos van a hablar y qué nos van a decir, y incluso a nosotras nos han dicho, es que ustedes están jóvenes y no han pasado lo que nosotros hemos pasado y les falta experiencia. Y yo creo que esto no es de experiencia. Yo creo que hablar de Dios no es de que tú digas, es que A mí me pasa. necesito tener mucha experiencia, ya cuando esté grande puedo hablar de Dios. No, porque el Señor te va a ir revelando conforme tú le busques, conforme tú escudriñes las Escrituras, conforme tú prestes atención a su palabra. Así que como jóvenes nosotros podemos cumplir nuestras metas y nuestros sueños que tenemos, pero tenemos que poner nuestra vista en el Señor, y no dejar que nada de lo que nos pase, o de lo que nos haga nuestra familia, o de lo que nos hagan ciertas personas, nos afecte, o de lo que nos digan. Porque muchas veces como jóvenes, pues si nos dicen algo que nos duele, pues nos afecta y decimos, es cierto, no lo voy a lograr. Incluso hay padres que destruyen los sueños de sus hijos. ¿Por qué? Porque van a la escuela y le dicen, es que vas mal en la escuela, eres un burro, nunca vas a lograr ser nada, y
y antes lo decíamos, hay cosas que nosotros mismos nos atamos y muchas veces atamos a las personas a no cumplir sus sueños. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver igual a los hermanos de José, que lo estaban atando y se burlaban de él y lo menospreciaban y lo hacían sentir mal. Y aquí dice la palabra del Señor que su envidia iba creciendo, que su enojo hacia José, que su menosprecio hacia José iba creciendo cada día más. Yo no me imagino qué es lo que vivió José con sus hermanos, cómo lo hayan tratado, porque yo me imagino que su odio era muy grande. Y aquí nos dice que lo comenzaron a odiar y que ni siquiera lo saludaban, ni siquiera le hablaban, ni siquiera le hacían caso, como si José no existiera. Entonces, podemos cumplir nuestra meta y nuestros sueños, tenemos que enfocarnos en ello y no dejar que nada haga que nosotros decaigamos en tanto a cumplir nuestras metas y nuestros sueños. Amén. Algo que Mariana comentaba es que a veces cuando nosotros dejamos de enaltecernos, el Señor empieza a obrar en nuestras vidas. Porque a veces queremos sobresalir, pero a basta de tal vez de personas o de nuestra familia. A veces queremos sobresalir, pero queremos a veces opacar a ciertas personas. Pero no se trata de eso. El cumplir las metas que tenemos, el cumplir nuestros sueños, no se trata de opacar a alguien más. Amén, porque bien dice la palabra, cuando Mariana lo mencionó y quiero compartírselos, está en Mateo 23:12. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es una promesa que el Señor ha dejado en su palabra. El que se enaltece será humillado. ¿Qué quiere decir eso? Aquella persona que tal vez le gusta sobresalir siempre, humillando tal vez a ciertas personas por querer sobresalir y como que humillan a las personas, como que las hacen de menos. Dice la palabra de Dios que el que se enaltece va a ser humillado, pero aquel que se humilla, aquel que persiste en sus sueños, en lo secreto, bajo la voluntad de Dios, dice que el Señor lo va a enaltecer. Amén. Y es una promesa muy hermosa que como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como personas que tal vez conocemos de la palabra, tenemos que tener muy en cuenta y guardarlo en nuestro corazón. De siempre ser tal vez humildes, porque solamente así es cuando el Señor se va a glorificar en nuestras vidas. Amén. Como punto número 1 los mencionábamos, es la envidia. Podemos ver, y como ya lo hemos mencionado, los hermanos de José pues tenían envidia. Y algo que podemos notar y aprender de esta historia es que nuestra propia familia también va a hacer que tal vez en ciertos momentos nos van a hacer sentir mal. Y tal vez tú estás pasando en este momento a lo mejor problemas familiares, tal vez con tus hermanos o con tus padres, a lo mejor que tal vez no comprendas por qué tal vez te están haciendo de menos, o no comprendas por qué tal vez te están hiriendo con ciertas palabras o con ciertas acciones. Aquí podemos ver que la misma familia de José era la que intentaba humillar a José. Los mismos hermanos de José de sangre, cómo era que le hacían a José, que incluso llegaron hasta el pensamiento de querer matar a su propio hermano. Así que podemos ver que nuestra propia familia también puede ser una forma de que tal vez nosotros caigamos, tal vez con los malos consejos que nos den, con los comentarios que nos den, a lo mejor negativamente. Van a hacer que tal vez nosotros dejemos tal vez lo que nosotros nos hemos propuesto. Algo muy importante es notar esto, que nuestra propia familia también puede hacernos caer. Amén. A veces nuestra propia familia, en vez de ayudarnos, a veces como que nos quieren desanimar. Por eso la mirada y nuestros oídos siempre tienen que estar atentos a la voz del Señor. Porque no porque digas, es que es mi mamá o mi papá, les debo de hacer caso porque ellos son mis padres. No, porque a veces como seres humanos nos equivocamos. Tus padres no son perfectos, tus padres se pueden equivocar. Tal vez te puedan estar dando tal vez un consejo erróneo, un consejo que en vez de, como les digo, atraer bendición, vamos a acarrear maldiciones. Amén. Algo que pude notar es que misma la familia te puede hacer caer. A lo mejor la familia, tu propia familia va a hacer que en vez de que tú persistas en tus sueños, van a hacer que tú te alejes de ellos. Amén.
como punto número 1, la envidia, pues como todos sabemos, la envidia es pecado. Amén. Y yo quiero que me acompañen allá en sus casitas. Vamos a ir al libro de Gálatas. Vamos a ir al libro de Gálatas 5:19. Gálatas 5:19. Amén. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Aquí dice envidias, menciona la palabra envidia. Dice que amén. Gloria al Señor. Ajá. Dice que tales personas que tal vez practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Amén. Y la envidia es como una forma que cabe en nuestra naturaleza, amén. Seguir haciendo las cosas de acuerdo a nuestra naturaleza es pecado, y la envidia forma parte de nuestra naturaleza, porque a veces, aunque nosotros no queramos, en ocasiones, sin darnos cuenta, a lo mejor como que sentimos en nuestro corazón como que cierto sentimiento hacia una persona, en decir, pero ¿por qué ella lo está logrando y yo no? Y como que empieza a crecer tal vez un sentimiento de nosotros hacia alguien, hacia alguna persona, amén. Pero algo que te va a causar mucho problema es el tener envidia. ¿Por qué? Porque si tú tienes envidia no vas a poder persistir en tus sueños. Amén. Porque la envidia es uno de los pecados que es muy delicado. ¿Por qué? Porque de la envidia van creciendo otras raíces de amargura. Amén. No solamente se queda en sentir tal vez cierto sentimiento hacia alguien más, sino que ese sentimiento va a ir creciendo hasta llegar a formar otro tipo de sentimiento que tal vez va más allá. Amén. Entonces, pues como se los vuelvo a recalcar, la envidia es pecado, y lo podemos ver aquí en ese versículo que les acabo de mencionar, que está en Gálatas 5:19, para ser exacto, Gálatas 5:21, donde nos menciona la palabra envidia, y que dice que las personas que practican tales cosas no van a heredar el reino de los cielos. Así que podemos notar que ese sentimiento, aunque parezca muy insignificativo, puede traer consecuencias muy desagradables para nosotros, hasta el hecho de no poder llegar hasta el reino de los cielos, no poder entrar, no poder disfrutar de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque a veces no cerramos esas puertas que abrimos tal vez en cierto momento. Por eso yo te invito a que te pongas a analizar, a reflexionar, que tal vez sin quererlo, porque les digo, a veces sin quererlo, de repente ya nos damos cuenta de que tal vez ya tenemos y estamos sintiendo tal vez cierto rencor o cierta envidia por alguien más. Pero como lo dijo Mariana, el persistir en tus sueños no se trata de opacar a alguien más, sino persistir en tus sueños siempre con esa humildad, como lo mencionamos antes, porque el que se humille va a ser enaltecido por el Señor Jesús. Amén. Ese es el punto número 1. Quiero que me acompañen también al libro de Romanos 1:28. Amén. Vamos a ir al libro de Romanos 1:28. Dice la palabra de Dios: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les otorgó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, haciendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino también se complacen con los que los practican. Podemos ver que varias cosas de lo que menciona aquí en este pasaje bíblico tenían los hermanos de José. Amén. Eran necios, desleales, sin afecto natural. Amén. Porque ellos, a pesar de que sabían que era sangre de su carne José, que era hermano suyo,
aún así no tuvieron como que ese sentimiento de decir pobrecito, o por lo menos tener misericordia de él. No, ellos siempre estuvieron con la mentalidad de deshacerse de José, amén. Pero dice la palabra de Dios, y lo vuelve a recalcar en este pasaje bíblico, que aquellas personas que practican tales cosas son dignos de muerte. Por eso es que hay muchas personas que tal vez mueren en diferentes circunstancias, tal vez en enfermedades muy duras. ¿Por qué? Porque tal vez en su vida anterior tal vez practicaban ciertas cosas que eran desagradables para Dios. Por eso es lo importante el poder aprender que tener todo este tipo de sentimientos hacia alguien más puede acarrearnos, como les digo nuevamente, consecuencias muy malas, hasta el punto de llegar a la muerte, y no solamente morir, sino que después de la muerte no poder gozarnos con el Señor Jesús, porque no vamos a poder entrar al reino de los cielos, amén. Como punto número 2, pues la envidia, aparte de que daña nuestra vida espiritual, daña nuestra salud, amén, porque al sentir ese tipo de sentimiento en nuestro cuerpo, el cuerpo lo resiente, amén, porque nuestro corazón se llena de odio, de amargura, de resentimiento, de enojo, y esos sentimientos repercuten en nuestra vida, repercuten en nuestra salud y en nuestro cuerpo, amén. Quiero que me acompañen al libro de Proverbios 14:30. Proverbios 14:30. Amén. No sé si lo puedes buscar en la versión BLPH. Amén, gloria a Dios. El sentir celos, el sentir rencor nos lleva a la frustración, nos lleva a la depresión, nos lleva al rencor, nos lleva al enojo, y todos estos sentimientos son obviamente pues negativos para nosotros, y se manifiestan en nuestros dolores musculares y en nuestras enfermedades físicas, amén. Por eso hay tanta enfermedad que tal vez estamos padeciendo, amén. ¿Nos puedes bendecir con esa versión? Proverbios 14:30. La mente sana vivifica el cuerpo, la envidia corroe los huesos. Amén. Esta es la versión, la palabra hispanoamericana, amén. Dice, la mente sana vivifica el cuerpo. Cuando tú tienes una mente sana es porque tú vives en paz. Cuando tú tienes una mente sana es porque a ti no te importa lo que los demás estén haciendo, tú te enfocas en lo que tú quieres realizar, en lo que tú quieres hacer, en el servicio hacia Dios. Cuando nosotros tenemos esa mente sana es cuando nosotros decidimos enfocarnos en nuestras metas, en no importar, en no ver tal vez lo que los demás están haciendo, sino enfocarnos en nosotros. Dice que la mente sana vivifica el cuerpo, amén. Aquí dice, un corazón apacible infunde vida al cuerpo, pero la envidia corroe hasta los huesos. Como les mencioné, la envidia repercute en nuestro cuerpo y en nuestras condiciones físicas, en nuestras enfermedades físicas. Por eso es muy importante deshacernos de todo sentimiento de amargura, de envidia, de rencor. ¿Por qué? Porque así solamente vamos a acarrear enfermedades para nosotros, no vamos a vivir bien, vamos a vivir una intranquilidad siempre en nuestra mente, en nuestro cuerpo y en nuestros pensamientos. Amén. Gloria al Señor. Como punto número 3 es que la envidia te lleva a otra clase de males. Como les dije, no solamente nos quedamos en la envidia, a veces nosotros pensamos que ese sentimiento nada más se queda ahí y solo pasa y nada más queda hasta ahí, pero no. La envidia, como les digo, es como la raíz de otra clase de males que va acarreando nuestra mente, amén. Y quiero que me acompañen rápidamente a Santiago 3:15, búscalo en el Santiago 3:15, amén. Gloria al Señor, no sé si nos puedas leer Santiago 3:15, Marina. Sí. Santiago 3:15. Ajá. Dice, esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humánica y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica,
bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Dice que donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. No solamente se queda en ese sentimiento, sino que va acarreando más sentimientos, amén. Va acarreando rivalidades hacia alguien más, esa confusión y acciones malvadas que de repente ya sin darnos cuenta ya dañamos el alma o la vida de cierta persona. ¿Por qué? Porque sentimos tal vez ese sentimiento de envidia. Así que es muy importante poder recapacitar si tal vez estamos sintiendo cierto sentimiento hacia alguien más, tal vez porque podemos ver que tal vez está cumpliendo o está avanzando. Como dice Mariana, el servicio de Dios no se trata de competencia. Si tu hermanito ves que en tu iglesia tal vez tu hermanito está avanzando en el ministerio, está aprendiendo o está fortaleciéndose más, está sirviendo con más amor, con más entrega, tú no tienes por qué sentir cierta envidia hacia esa persona, sino al contrario, impulsarlo y alegrarte. ¿Por qué? Porque todos somos hermanos, amén, en Cristo. Y qué bonito es cuando uno está en coinonía, en un mismo sentir, en unidad, porque solamente así vamos a poder ver el crecimiento, no solamente para esa persona ni para la iglesia, sino para nuestra vida, porque nos va a fortalecer, porque si nosotros en vez de sentir envidia nos dirigimos con sabiduría, dice la palabra de Dios, que en cambio la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Así que qué bonito es poder comprender la palabra de Dios desde esta perspectiva de guiarnos conforme a la palabra, porque tal vez tal vez el que nosotras te digamos con nuestras propias palabras, tal vez tú vas a decir, pero yo no puedo. ¿Por qué? Porque necesito tal vez una palabra que realmente venga de la Biblia. Porque a lo mejor como personas pues nos equivocamos, pero aquí podemos ver que la palabra del Señor es la que nos llena, es la que habla nuestra vida, no somos nosotras, sino es la palabra del Señor. Así que ese es un punto que pudimos rescatar de esta historia que es de José, donde sus hermanos pues sentían cierta envidia hacia José, pero podemos ver todas las consecuencias que acarrea el sentir envidia por alguien más. Amén. Amén. Rescatando un poco lo que comentaba la hermanita Luz, es de que la envidia hace daño y dice que también no solamente a nuestro espíritu, sino también a nuestra salud. Y leíamos el versículo de la palabra del Señor que decía que la envidia daña tus huesos, te daña tu salud. Muchas veces y lo decía Luz, la envidia no solamente va a traer, pues, solamente va a estar la envidia, sino que la envidia acarrea muchas cosas. Amén. Acarrea muchas cosas. ¿Por qué? Porque con la envidia viene el enojo, viene la frustración, viene la ira y vienen tantas cosas más. Y también acá lo dice en la palabra del Señor, porque dice, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Y lo podemos notar muchas veces porque a veces como hermanos en Cristo, a veces cuando vemos que un hermanito se equivoca o vemos que el hermanito va bien y en cierta cosa se equivocó, como que nos burlamos y a veces tal vez lo hacemos sin querer, a veces tal vez lo hacemos nada más porque no sé, tal vez no nos cae bien el hermano o la hermanita y se equivoca en algo. ¿Y qué hacemos muchas veces nosotros como hijos de Dios? Nos reímos, nos burlamos, hablamos mal o tratamos de alegrarnos por lo que le pasó. Y lo podemos ver también con José. Sus hermanos tal vez se gozaron de que José ya no iba a estar con ellos, de que ya lo habían vendido y tal vez porque ya tenían dinero y tal vez se gozaron y su alma estaba gozosa. Pero no pensaron en el daño que le estaban haciendo a su hermano, no pensaron en el daño que estaban haciendo a su hermano de sangre. Y Luz bien lo decía, a veces la familia en una o cierta forma podemos llegar a experimentar procesos difíciles, porque a veces cuando no es tu familia como que te lo tomas más a la ligera. Cuando te dicen algo que no es alguien que está muy pegado a ti, como que lo tomas a la ligera y dices, no me importa.
voy a seguir hacia adelante, no me importa lo que me haya dicho tal persona. Y como que tratamos, tratamos de que no nos afecte, pero cuando te lo dice alguien que es tu familia o alguien que está muy cercana a ti, en verdad duele y duele muchísimo. Y a veces cuando dejamos que eso entre a nuestro corazón y dejamos que eso dañe nuestros sentimientos y dañe también nuestros planes y nuestros sueños, a veces nos frustramos y ya no queremos seguir hacia adelante, ya no queremos seguir luchando por nuestros sueños. Ya no queremos seguir cumpliendo las metas que nos proponemos y dejamos todo a un lado. ¿Por qué? Porque hemos dejado que nos hieran, hemos dejado que nos digan que nosotros no podemos. Y algo también que pudimos rescatar nosotros de esa historia es la fe, la poca fe que tenían sus hermanos. La falta de fe que tenían sus hermanos en decir, ¿sabes qué? Te creemos, sabemos y creemos que tú vas a hacer tal vez cosas grandes y cosas muy, muy bonitas. Y al contrario, ellos dudaron y se rieron, y se burlaron y lo menospreciaron. Y su fe fue tan poca que no pudieron alimentar el sueño de su hermano. Decirle, ¿sabes qué? Ánimo, tú sí puedes, te vamos a apoyar. Sino que al contrario, ellos lo dudaron. Tal vez su padre en cierto momento, y lo podemos leer también, que se enojó y también lo dudó y tuvo poca fe en creer que su hijo iba a lograr cumplir su sueño, a lograr cumplir sus metas. ¿Por qué? Porque tal vez lo vio muy pequeño o lo vio muy, muy débil en cierta forma, muy tal vez incapaz de hacer las cosas, incapaz de lograr lo que iba a lograr. Podemos ver que fue un rey. Y eso no fue nada fácil. ¿Por qué? Porque tuvo que vivir procesos, como dice Luz. Para poder cumplir tú tus metas y tus sueños, tienes que pasar procesos. Para tú poder cumplir los sueños de Dios y lo que Dios quiere para ti, tienes que pasar procesos para poder entender bien los planes de Dios. Amén. Para poder saber que ese es y tener conciencia de cuánto te ha costado lo que tú hoy estás logrando. Porque muchas veces queremos cumplir algo o tener algo sin esforzarnos y sin hacer nada para lograrlo, pero tenemos que pasar procesos para poder entenderlo y para poder comprender los planes y los propósitos de Dios. Y a través de los procesos que pasamos tenemos que ir aprendiendo la humildad. Amén. Tenemos que ir aprendiendo a ser humildes, como lo decía Luz y como lo decía hace rato. No se trata de que te sientas, de que tú ya cumpliste tus metas y quieras opacar a los demás o quieras hacer un lado a los demás, sino al contrario, tienes que llenarte de humildad, tienes que llenarte de amor para las personas, no decir, es que yo ya soy importante o yo ya tengo mi título o yo ya tengo esto y tengo el otro y querer opacar a los demás, sino al contrario, ayudarles. A decirles, ¿sabes qué? Yo lo logré, pero me esforcé, así que tú puedes esforzarte y lo vas a lograr. Alimentar sus sueños, alimentar su fe. Porque a veces con nuestras palabras opacamos la fe de los demás. Con nuestras palabras dañamos el corazón de los demás. Y podemos ver que no solamente sus hermanos de José tuvieron poca fe. Hay una historia también en la Biblia que nos narra igual de hombres que les faltó fe o que en un momento de su vida su fe decayó. Así que voy a leerles esta historia que está en Mateo 14:22. Y dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos orando sobre el mar, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti.
que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Podemos ver que Pedro ya iba y tal vez iba con fe, confiando en el Señor, pero dice que de repente Pedro dudó. Y tal vez nosotros así estamos con nuestras metas y nuestros sueños. Vamos bien, pero pasa algo, o viene una tormenta, o vienen palabras de desánimo, o vienen cosas que nos afectan en nuestra vida y dudamos en que si lo vamos a lograr o no. Es que ¿será que Dios me va a usar? Es que ¿será que Dios va a cumplir lo que me dijo? ¿Será que este sueño que yo tengo en mi mente y en mi corazón, Dios lo puede cumplir? Y vamos bien, pero de repente dudamos en lo que Dios puede hacer en nuestra vida, en lo que Dios puede hacer en nosotros. Yo creo que todos hemos pasado por ese momento de duda, de dudar en que si vamos bien, en dudar si lo vamos a lograr, en dudar, en decir es que todos dicen que no lo voy a lograr, todos me dicen que no voy a poder, todos me dicen que estoy loco porque ese sueño o porque esa meta que yo tengo está extrema o no lo voy a poder lograr. Y en cierta manera nosotros en un tiempo o en cierto momento dudamos de lo que Dios va a hacer en nosotros o de lo que Dios nos ha prometido. Y a veces como que queremos que todo sea rápido. Como que si hoy Dios me puso en mi corazón hacer esto, el día de mañana ya lo logre. O si Dios me dijo que me va a usar, yo ya quiero el día de mañana servirle al Señor. Sino que todo es como un proceso. Todo es como un proceso y es, como lo decía Luz, en una escuela, cuando tú terminas una carrera tienes que ir por etapas. Ya pasaste el kinder, ya pasaste la primaria, la secundaria, y tal vez vas en la prepa y dices, es que no sé si pueda sacar mi carrera porque mis papás dicen que soy un burro, mis papás dicen que yo no puedo, mis papás dicen que yo no entiendo, mis papás dicen esto. Y como hijos nos duele que los padres a veces nos estén diciendo que no vamos a poder. Y a veces, como les digo, lo dudamos. Y muchos jóvenes dicen, es que no sé si lo logre. Es que sí quiero, pero no sé si lo pueda lograr. Tú cumple tus metas. Tú cumple tus sueños. Y si Dios lo puso en tu corazón y si Dios lo está poniendo en tu corazón, es porque Dios va a hacer algo maravilloso a través de esa meta o de ese propósito que tú quieras o tengas que cumplir. Amén. Pero siempre cumpliendo primero los propósitos de Dios. Primero cumpliendo los planes de Dios. Lo podemos ver en José. Dios le reveló a José la meta que él tenía que cumplir y los sueños que Dios le puso en su corazón, los cumplió y pasó el proceso. ¿Qué hubiera pasado si José hubiera dicho, no, pues aquí no me quieren, yo me voy? No, pues mis hermanos no me quieren, yo me voy a ir a otra ciudad, me voy a ir a otro, tal vez a otro lugar donde sí me quieran. Sino que él se esforzó. Y a pesar de que lo criticaron, a pesar de que dudaron sus hermanos, que tuvieron poca fe en que él lo podía hacer, a pesar de que lo odiaron, al cierto punto de no hablarle, de ni siquiera voltearlo a ver ni saludarle, José logró cumplir sus sueños, pero fue porque Dios le ayudó. Fue porque Dios puso ese sueño en su corazón y Dios fue el que le ayudó. Así nosotros tenemos que decirle, Señor, yo tengo este sueño. Y creer. Y tener fe y no dejar que nuestra fe se haga aún más pequeña. No tener la duda de decir, es que no lo voy a lograr. Yo tengo un sueño, desde que yo estaba pequeña tengo un sueño en mi corazón y tal vez no lo he visto logrado. Y digo, yo sé que lo voy a lograr. Y me estoy esforzando cada día en poder lograrlo. Y si yo digo, si Dios me lo prometió, yo sé que Dios lo va a cumplir, pero también yo tengo que esforzarme.
porque también yo tengo que buscar de Dios, porque yo tengo que primero cumplir los propósitos y los sueños de Dios para que Él pueda glorificarse en mi vida y cumplir los míos. Amén. Para que Dios conceda las peticiones de nuestro corazón, los anhelos y los sueños que nosotros tenemos que creer en el Señor. Tenemos que poner todos nuestros sueños, todo lo que nosotros queremos en las manos de Dios. Porque muchas veces queremos hacer nuestra voluntad y ciertamente como jóvenes primero pensamos en otras cosas que son para nuestro beneficio, para nuestra carne. Y a veces como jóvenes dejamos a un lado la voluntad de Dios, dejamos a un lado los sueños que Dios tiene para nosotros. Muchos jóvenes que tienen muchas metas y muchos sueños que de parte de Dios han dejado de seguir luchando por esas metas y esos sueños porque tal vez alguien les ha dicho que no va a poder, o tal vez porque los han criticado, porque los han señalado, porque han visto tal vez un error de ellos y les han dicho que así como van a poder seguir. Muchas veces como jóvenes somos criticados, somos señalados, somos menospreciados, porque sí, como jóvenes muchas veces nos menosprecian porque dicen es que ustedes qué van a saber, es que ustedes qué van a poder. Pero no dejemos que eso nos ate. No dejemos que eso nos haga que nuestros sueños desistan. Que a pesar de lo que nos digan, nosotros podamos seguir confiando en Dios y sabiendo que vamos a cumplir y Él va a cumplir las peticiones de nuestro corazón. Amén. Así que pon tus metas, tus sueños en las manos de Dios y vas a ver que el Señor va a hacer la obra poderosa en tu vida. Y algo que te puedo decir es que no te sientas mal si hablan mal de ti, que no te sientas mal si te menosprecian, no te sientas mal si te dicen que tú no vas a poder, no te sientas mal si te dicen que vas mal. No te sientas mal y no dejes de seguir tus sueños si alguien te dice que tú no vas a poder, porque a José se lo dijeron y sus hermanos y su padre le dijeron que tal vez estaba loco porque como sus padres iban a reverenciar a José. Y más adelante, hoy no pudimos leer todo, pero más adelante podemos ver que José llegó a ser un gran rey. Y podemos ver que sus hermanos fueron a reverenciarse ahí delante de José para pedirle comida, sin saber que era su hermano. Y yo digo, wow, ¿cómo es Dios? Y cómo son los sueños que Dios pone en nuestro corazón, que a veces dudamos tanto en que si los vamos a cumplir o no, porque como les decía antes, vemos muchas veces nuestra condición actual. Vemos muchas veces y nos queremos comparar a ciertas personas en decir, es que yo quiero ser como tal persona, es que yo quiero ser como tal predicador, tal siervo. Y a veces nos sentimos mal porque decimos, es que no sé si lo logre porque no tengo nada, es que no sé si lo logre porque no estoy preparado. Dios te va a preparar y te va a capacitar para hacer lo que Él ha puesto en tu corazón. Amén. Solo tienes que creer en el Señor, solo tienes que confiar en el Señor, tienes que seguir y persistir en tus sueños. No dejar que nada ni nadie detenga los sueños que tú tienes, las metas que tú te has propuesto, los planes que Dios tiene para ti. Su palabra nos dice que Él tiene planes de bien y no de mal. Así que todo lo que viene de Dios es para nuestro bien. Todo lo que viene de parte de Dios es para nuestro bien y es para que vayamos creciendo como personas, como hijos de Dios. Muchas veces no lo entendemos y a veces digo yo, pero ¿cómo es que hay personas que aún estando en los caminos del Señor no entienden los planes de Dios y pasa algo en su vida y lo que hacen es amargarse, es enojarse? Y a veces estamos diciendo, pero ¿por qué me enfermo cada rato? ¿Por qué me duelen los huesos? ¿Por qué me duele mi cabeza? ¿Por qué? Y es porque nosotros mismos traemos eso a nuestra vida. Porque no entendemos realmente los planes y los propósitos y los sueños de Dios. Porque como decía Luz, la envidia es algo que te destruye completamente.
La envidia es algo que te lleva y te atrae cosas muy feas a tu vida. Pero si tú tienes un corazón humilde, vas a traer cosas maravillosas a tu vida. Amén. ¿Por qué? Porque vas a ir creciendo y vas a ir desarrollando el ministerio que Dios te ha dado de una manera completamente diferente a cuando tú tienes envidia. Porque una cosa sí les puedo decir es que cuando tú eres envidioso o eres envidiosa, siempre vas a hacer las cosas porque quieres ser mejor que alguien. Y no porque Dios te lo ha puesto, y no por querer agradar a Dios, sino porque quieres sobresalir, como decía Luz hace rato. Ser visto y que digan, wow, pues esa hermanita, ese hermanito va creciendo. Pero no lo estás haciendo porque tú quieres agradar al Señor, lo que estás haciendo porque quieres que la gente te exalte, que la gente diga, y escucharlo a veces de las personas, porque a veces no le tomamos importancia a lo que Dios dice de nosotros. Porque a veces, a ver qué están diciendo los hermanitos de mí, a ver qué me van a decir, a ver cómo lo hice. Y no nos ponemos a pensar y decir, voy a escuchar lo que Dios dice de mí. A ver si a Dios le agrada lo que estoy haciendo, a ver si a Dios le gusta lo que estoy haciendo. Porque cuando tú haces algo para Dios y es agradable para Dios, Dios va a hacer que las demás personas se admiren de ti. Va a hacer que, sin tú quererlo, las personas te digan, wow, te admiro. Pero no porque tú quieras ser mejor que alguien, sino porque tú estás buscando cumplir tus metas y tus propósitos. Y cumplir las metas y los planes y los sueños de Dios. Los sueños que Dios ha puesto en tu corazón. Así que echa de tu vida toda raíz de envidia, de amargura, de enojo, de ira. Porque, pues, francamente no va a traer nada a tu vida. No va a traer nada a tu vida, no va a traer nada bueno. Al contrario, te vas a sentir mal. A veces decimos, es que ¿por qué nadie se acerca a mí en la iglesia? Es que ¿por qué nadie me habla? Es que porque tal vez tu actitud no es la correcta. Y algo que yo he recalcado mucho es que a veces cuando tú estás con una actitud negativa, a veces no dan ni ganas de juntarte con personas negativas. Porque ya sabes lo que hay en su boca, porque ya sabes lo que te van a decir. Y a veces en lugar de animarte te desanima. Al contrario, tomemos la actitud de Cristo y veamos las cosas de una manera positiva. Yo admiro y digo, wow, ¿cómo es José? ¿Cómo es que José, siendo aún un jovencito, alguien que tenía muchas metas y muchos sueños, logró cumplirlos? Y no se detuvo y no se sintió mal tal vez algunas veces, cuando él veía que no lo querían, pero no se rindió. Así nosotros. Hay veces que nos van a decir que no podemos, y como decía Luz, nuestros padres, nuestra propia familia. Pero eso que no haga que nosotros nos detengamos, sino que saquemos tal vez esa tristeza de nuestro corazón y sigamos hacia adelante. Y aprendamos a perdonar también. Aprendamos a que el perdón es algo fundamental en nuestra vida para poder lograr nuestros sueños y nuestras metas. Hay tantas cosas que tenemos que aprender. Y es la humildad. Y es el amor, y es la fe y la paciencia. Porque hay un dicho en la Biblia, hay un dicho que dice en el mundo que el que persevera alcanza. Y ciertamente es verdad, porque si tú esperas y haces las cosas con paciencia, vas a ver que te va a salir bien. A veces nos desesperamos porque queremos que todo sea rápido y los queremos hacer a las carreras, lo queremos hacer rápido y queremos hacer cosas que sean rápido y tener resultados, pues, ciertamente rápidos. Pero todo tiene su tiempo y todo tenemos que pasar diferentes etapas, diferentes procesos para poder cumplir nuestras metas y nuestros sueños. Y claramente lo podemos ver en la historia de José. Así que yo les animo a que puedan seguir hacia adelante, persistir en sus sueños, en sus metas, y poniendo siempre a Dios en primer lugar, poniendo a Dios siempre en primer lugar, sabiendo que Él va a hacer cosas maravillosas en nosotros, en los jóvenes. Jóvenes, no nos sintamos mal si nos tratan mal, si nos menosprecian, si nos hacen a un lado, sino que sigamos la mirada del Señor, las pisadas del Señor. Podemos ver en la Biblia muchísimos jóvenes,
Muchísimos niños a los cuales Dios llamó hicieron cosas maravillosas y tenían sueños y metas también como nosotros. Eran personas de carne y hueso como nosotros. Amén. Eran personas y jóvenes que también sentían tristeza, que también sentían dolor, que también se angustiaban. No eran personas que no sentían nada. No eran personas que su corazón era pues resistente y no podía sentir el enojo, no podía sentir la tristeza, la depresión. Eran jóvenes como nosotros, como tú y como yo. Eran jóvenes que también sufrieron. Hay jóvenes también en la actualidad que están pensando en rendirse, en dejar todo. ¿Por qué? Porque han sentido que no van a poder. Yo quiero decirte, joven, jovencita, que tú puedes. Que si Dios te lo ha puesto en tu corazón es porque tú vas a poder. Y si Dios te ha puesto un sueño y una meta en tu corazón es porque Él te va a dar la capacidad y te va a ayudar a que tú lo logres, como lo hizo con José, a pesar de que era joven, de que era un jovencito. Podemos ver muchas historias en la Biblia. Podemos ver la historia de Samuel también. Era un niño cuando Dios lo llamó. Era un niño cuando Dios lo llamó y pudo cumplir las metas que Dios tenía para él. David y tantos jovencitos más que el Señor llamó. Y podemos si escudriñamos las escrituras, si escudriñamos la Biblia, podemos ver que podemos lograr nuestros sueños y nuestras metas, pero también podemos ver que hay tantas cosas que nos lo van a impedir. Pero aún así tenemos que seguir hacia adelante, tenemos que seguir viendo al Señor, escuchando su voz, poner atención a lo que el Señor quiere para nosotros como jóvenes. Amén. Y no dejar que el mundo nos opaque, que el mundo nos haga sentir que no vamos a poder, sino que el Señor, escuchemos la voz del Señor que nos dice que nos esforcemos, que seamos valientes, como se lo dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, no temas, no desmayes. Así nosotros no tengamos miedo, no dudemos de lo que el Señor puede hacer en nuestra vida, de las metas y los planes que Dios quiere que nosotros cumplamos. Amén. Amén, gloria a Dios. Pues muy cierto lo que dice Mariana. Aprender a persistir en nuestros sueños, alcanzar todo lo que nos hemos propuesto, claramente bajo la dirección de Dios, bajo la voluntad del Señor, pidiéndole a Él la dirección para que Él sea el que nos dirija. Amén. Quiero compartirles con ustedes este texto bíblico que está en Job 31, dice la palabra de Dios: pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñará poner con los perros de mi ganado. Amén. Como bien lo dice la palabra y lo leímos hace un momento, si tú aprendes a ser humilde y a poder controlar tal vez ciertos sentimientos hacia alguien, hacia alguna persona que tal vez en esos momentos esté triunfando, si tú aprendes a sentirte y a que te dé gusto el ver a alguien tal vez avanzando, el Señor también va a añadir a ti bendición. Amén. Quiero también leerles un pasaje bíblico que está en Salmos 35:15. Amén. Salmos 35:15. Dice la palabra del Señor: pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gentes despreciables y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso. Amén. Aquí podemos ver que en muchas ocasiones y en diferentes momentos, tal vez a tu vida van a llegar personas que se van a juntar contra ti. ¿Para qué? Para que intenten deshacer tal vez esos sueños que tú te has propuesto en hacer. Amén. Pero qué bonito es cuando nos agarramos de la mano del Señor y le pedimos a Él dirección, porque como jóvenes el Señor ha puesto en nosotros un gran potencial que tal vez no podemos ver nosotros mismos, pero que sí alguien más, algún joven que está a tu alrededor tal vez lo pueda ver en ti. Pero si tú no aprendes a ver lo que Dios ha puesto en ti, no vas a poder distinguir la palabra del Señor, lo que Dios quiere hablar a tu vida. Así que aprendamos a escuchar la voz del Señor
y a poder persistir en todo lo que nos hemos propuesto bajo la dirección del Señor Jesús. Amén. Así que con eso queremos culminar. Amén, una palabra, esperamos que sea esta palabra una palabra de bendición para sus vidas, no solamente para los jóvenes, sino también para todos aquellos que lo reciben. Amén. Yo creo que la palabra primeramente es para nosotras. El Señor ponía en nuestro corazón hablar sobre esto, sobre los sueños, porque también hemos pasado también por procesos tal vez y que en algún momento hemos querido desistir de nuestros sueños o desanimarnos, pero el Señor es tan bueno que nos da siempre y está hablándonos siempre en nuestra vida, y esperemos en Dios que esta palabra también sea de edificación para sus vidas, para todos los jóvenes y todas las personas que en este día, escucharon. Amén. Así que vamos a darle gracias al Padre por este tiempo. Amén. Que sea el Señor el que haga la obra. La semilla ya quedó sembrada. Amén. La palabra ya quedó expuesta. Ahora es cuestión de nosotros tomarlo o dejarlo. Amén. Señor, en esta hora, Padre, te damos gracias, bendito Dios, porque eres bueno, porque eres fiel. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos diste de poder compartir con ustedes, Padre, con las personas que están allá, Dios, detrás del teléfono, Señor amado, y con usted poder compartir, Señor, un tiempo, Padre, de tu palabra, poder aprender, poder seguir, Señor amado, de la gloria, fortaleciéndonos a través de tu palabra, Señor. Sabemos que esta palabra ha sido de edificación no solamente para nuestras vidas, sino queremos creer que también para algunas, Padre, personas que han dispuesto en su corazón y han abierto en su corazón el poderla recibir, amado Dios. Gracias te damos, Padre, porque eres bueno. Permite que esta palabra pueda germinar en nuestra vida y pueda quedar, Padre, sellada en nuestro corazón y en la tabla de nuestras mentes, Señor amado. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Ayúdanos a que podamos persistir en nuestros sueños, a que podamos seguir siéndote fiel y poder buscar siempre tu voluntad, Señor amado. Ayúdanos a que podamos también apoyar a aquellos jóvenes y a aquellas personas que tal vez tengan sueños, a motivarlas, Padre, y a que podamos seguir, Dios bendito, motivándonos entre nosotros para poder así crecer, Padre amado. Te damos gracias en esta hora, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pues que el Señor les bendiga, muchas bendiciones, amén. Los esperamos el día de mañana en punto de las 6 de la tarde en la transmisión que vamos a realizar también allá en la iglesia de Huilapan de Guerrero. Así que los invitamos para que nos puedan acompañar al servicio del día de mañana. Muchas bendiciones y que el Señor les bendiga en gran manera. Amén.